iniciar con la sesión 10 del curso, del módulo 2 del curso de interpretación de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés y vamos a desarrollar ahora en esta sesión la parte o la cláusula 8 de la norma ISO 14001. Entonces nosotros ya hemos pasado por una etapa de planear, hemos realizado una parte del hacer y con eso estaremos complementando la etapa del hacer. Vamos a ejecutar dos actividades importantes. Dentro de la cláusula 8 vamos a revisar la planificación y control operacional y vamos a revisar el 8.2, donde nos habla de la preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Nos habla de la planificación y control operacional. ¿Qué nos dice respecto a ello? Nos habla de que la organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en el apartado 6.1, que ya lo hemos visto en la parte de la planificación, que es la gestión de riesgos y oportunidades, y un 6.2, donde hablamos de los objetivos ambientales y la planificación para lograr estos objetivos. Y la norma en este punto te habla de 4 verbos: establecer, implementar, controlar y mantener procesos. Nosotros en una etapa 4.4 hemos hablado ya de qué procesos son los que van a intervenir dentro de la gestión ambiental. En esta etapa lo que vamos a hacer es hablar específicamente de todos los procesos que hemos establecido en la etapa 4.4 y vamos ahora a empezar a controlarlos. Entonces, para controlar, nosotros ya habíamos también visto la etapa de la parte de riesgos y oportunidades y vamos a valernos de qué objetivos tenemos como organización para poder alinearnos a ellos y colocar los controles para poder lograr que ese control de riesgos y oportunidades y los objetivos ambientales se lleguen a cumplir. Y para todo ello nosotros necesitamos establecer el establecimiento de criterios de operación para los procesos. Entonces nosotros vamos a establecer criterios operativos. Dentro de esos criterios operativos estará, pues, por ejemplo, si nosotros tenemos que controlar el tema de los efluentes que salen de la organización, las emisiones que podamos tener dentro de la organización. Entonces, y para ello nosotros vamos a tener que marcar criterios operativos. Lo más probable es que, por ejemplo, para este tipo de aspectos ambientales, nosotros tengamos que colocar controles operativos que vayan de la mano con un registro legal. Entonces es importante que para esta parte nosotros tengamos claros que los criterios operativos no solamente van a colocarse dentro de la organización o vamos a trabajarlos dentro de la organización como criterios, sino tenemos que ir de la mano sin que hubiese alguna norma de referencia, alguna norma técnica o algún registro legal que nos ayude a colocar criterios establecidos para cualquier tipo de aspecto ambiental que nosotros podamos tener o cualquier riesgo o oportunidad que hemos establecido dentro de la organización. Adicional a ello, vamos a hablar de la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operaciones. Vamos a establecer controles específicos para poder o para lograr que los criterios operativos se cumplan. Entonces es importante que nosotros coloquemos, por ejemplo, 2 tipos de criterios operativos. Podrían ser preventivos o correctivos. Usualmente lo que dentro de una organización se requiere, pues, es trabajar con el preventivo, que ya también lo hemos ido viendo desde la parte de riesgos y oportunidades al momento que hemos identificado cuáles son los riesgos significativos que puede tener la organización. Y hablamos también de controles operativos correctivos. Y dentro de los correctivos, que no es lo ideal que estos se activen, igual los debemos de tener dentro de la organización, están establecidos lo que vamos a ver en un capítulo 8.2. Vamos a revisar los planes de emergencia. En 8.2 vamos a plantear el plan de emergencia, un poco la estructura y qué es lo que debe contener ese plan de emergencia y cómo tiene que revisarse, cómo tiene que ejecutarse la implementación de este plan de emergencia. Adicional, para el tema de correctivos, tenemos que tener también en consideración, y nuevamente lo vuelvo a traer, el tema de requisitos legales asociados al tipo de aspecto ambiental o al riesgo que podamos identificar como significativo. Entonces es importante que nosotros establezcamos los correctivos o los controles operativos correctivos de acuerdo o de la mano con un requisito legal. Adicional, tenemos el control
que todos los controles que vayamos a establecer dentro de la organización tienen que comunicarse a todos los niveles de la organización, sobre todo a los niveles en los que están el riesgo, la oportunidad o el control que yo voy a colocar está asociado a un tipo de actividad. Entonces, todas las personas que están asociadas a esa actividad tienen que conocer el riesgo, tienen que conocer las características del control operativo que yo voy a colocar para poder controlar este riesgo de oportunidad o cualquier punto que hayamos encontrado que pueda ser adverso, que vaya a perjudicar el proceso como lo habíamos establecido en 4.4. Dentro de la planificación y control operacional, nosotros tenemos que la organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos que podamos tener dentro de la organización. Entonces nosotros, por ejemplo, dentro de la planificación del proceso, hemos establecido ciertos controles que debemos tener para poder asegurar que el proceso se dé correctamente. Entonces, en esta etapa nos habla de que nosotros tenemos que asegurar que esos controles planificados sean los que realmente hemos planificado en una etapa de planificación en el capítulo 4.4. Y lo que ahora tenemos que hacer es examinar cuáles son las consecuencias de estos cambios no previstos que podamos tener dentro de la organización. Si, por ejemplo, nosotros hemos establecido que máximo puedes tener criterios operativos como temperaturas o presiones a en ciertos rangos, debemos asegurar de que la operación se mantenga en esos rangos para no alterar ningún ya sea aspecto o impacto ambiental que podamos tener. Todos los aspectos ambientales podrían tener un impacto ambiental y dentro de esos impactos ambientales hemos hablado de que podrían ser positivos o negativos. Y usualmente los que nos van a causar problemas son los negativos y esos hay que controlarlos dentro de la organización. Entonces hablamos de criterios operativos o de funcionamiento que pueden ser de temperaturas, que por ejemplo podemos hablar de presiones, hablamos de volúmenes de residuos, la cantidad de residuos sólidos, por ejemplo, que generamos dentro de la organización, hablamos de una frecuencia de mantenimiento, hablamos de la naturaleza química de este criterio operativo y hablamos del lugar donde se están ejecutando, por ejemplo, las actividades de este tema operativo. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados. Recordemos que en la antigua norma, en la norma ISO 9001, en su versión 2015, nos habla también del control de los externos o de los procesos contratados externamente. Estos procesos contratados externamente tienen que asegurarse el control que vayamos a tener sobre ellos. Entonces, para poder contratar externamente cualquiera de mis procesos, usualmente dentro de una organización, lo que se contrata en la parte ambiental pues son los monitoreos, por ejemplo. Entonces, estos monitoreos que yo contrato tienen que cumplir ciertas características o criterios para que me puedan brindar ese servicio de una manera adecuada. Entonces, dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control que yo voy a establecer sobre esta tercera, de acuerdo a las características del tipo de servicio que me vaya a brindar o del tipo de productos que me vaya a brindar para mi proceso, o influir para que se vayan aplicando dentro del proceso. Entonces, buscar que estos proveedores que van a influir dentro de mis procesos productivos, dentro de mis procesos de gestión ambiental, nosotros tengamos que controlarlos a través de criterios. Lo más probable es que ustedes también pueden establecer un programa de evaluaciones para estos proveedores. La norma no lo deja puntualmente en esta norma, pero podríamos utilizar, si que tenemos, por ejemplo, una trinorma, lo que ya se estableció en una ISO 9001 y hacer la réplica para los proveedores que nos brindan servicios o productos en la ISO 14001. Vamos a hablar ahora vamos a seguir hablando de la planificación, pero ahora vamos a hablar de la perspectiva que tenemos respecto del ciclo de vida. ¿Qué nos dice respecto a ello? La norma nos dice que la organización debe, en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, tiene que asegurar algunas cosas. Y estas cosas son, en primer lugar, establecer los controles según corresponda
en el proceso de diseño y desarrollo, considerando cada etapa del ciclo de vida. Entonces tenemos que planificar y colocar controles operativos de acuerdo al proceso de diseño y desarrollo que yo vaya a realizar dentro de mi organización. Desde la etapa del diseño y desarrollo, un producto tiene que ser controlado, por ejemplo, un producto o un servicio que se vaya a brindar la organización tiene que ser controlado. Tenemos que establecer controles en cada etapa del ciclo de vida o cuidando el ciclo de vida. Cuando yo voy a diseñar un proceso productivo, un proceso operativo, este tiene que tener en consideración el ciclo de vida, desde lo que entra a mi organización y lo que va a salir de mi organización y posterior al uso de este producto. Por ejemplo, muchas empresas en este punto lo que hacen es cambiar, por ejemplo, ahora que estamos en el tema del cuidado del medio ambiente, respecto al plástico, que es un tema muy dañino, muchas organizaciones de embotelladoras, por ejemplo, lo que han hecho es cambiar el tema de las características que tenía, por ejemplo, el envase plástico que vendía. Muchas de ellas han optado por otro tipo de recipientes y algunas de ellas lo que están haciendo es bajarle la cantidad de PETs, y eso viene desde el diseño. Entonces, entra a nuestro proceso menor cantidad de plástico, menor cantidad de PET, y al final de mi proceso se hace mucho más fácil reciclar ese producto final para que no impacte o no afecte el ciclo natural y no tengamos demasiada generación de residuos sólidos. Entonces, estamos cuidando todo el ciclo de vida del producto, de cómo se va a comportar durante la fabricación, durante el momento que lo utilice la persona y qué va a pasar posterior a ello. Entonces, estamos pensando en todo el ciclo de vida completo. Adicional, hablamos de determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios. Entonces, nosotros debemos de asegurar que hayamos determinado cada uno de los requisitos ambientales que vamos a tener que considerar para poder comprar un producto o un servicio. Entonces, de acuerdo al sistema de gestión que nosotros manejamos y las características que nosotros manejamos, nosotros establecemos cuál va a ser el requisito para el proveedor. Por ejemplo, si tu proveedor te vende algún producto o materia prima en envases que puedan dañar o alterar o impactar en el ambiente, tú podrías solicitar que cambie ese tipo de envases por uno más amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, desde ese lado ya estás cambiando algunos requisitos ambientales y ya estás mejorando de alguna otra manera, pero siempre teniendo claro de que nosotros como organización, dentro del sistema de gestión, debemos de establecer cuáles van a ser los requisitos ambientales que yo voy a solicitar al tercero o al proveedor tercero que me va a brindar algún tipo de servicio o producto. La C nos habla de comunicar los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos. La comunicación de los requisitos ambientales pertinentes que yo crea conveniente dentro de mi organización, puedo comunicarlos a la parte externa. Y estos requisitos ambientales pertinentes dentro de la organización son muy relevantes porque van a ayudarnos a controlar todo este ciclo de vida que nosotros tengamos. Entonces, si es que nosotros trabajamos con los proveedores externos, los que me van a brindar el producto o servicio, lo que yo estoy haciendo es asegurar que la cadena o el ciclo de vida de mi producto, de mi proceso, el ciclo de vida del proceso, pues no va a alterar o no va a generar mayores impactos ambientales dentro del medio ambiente, ¿no? El punto D nos habla de considerar, de suministrar información acerca de los potenciales impactos ambientales significativos asociados hablamos de impactos ambientales significativos, pero asociados ¿a qué? A la disposición final del producto o servicio. Entonces recordemos que la disposición final de un producto o servicio no se encuentra o no se halla cuando ya el cliente tiene en sus manos el producto terminado, sino se halla cuando el cliente sabe finalmente, después de utilizar el producto o servicio, qué hacer con ese recipiente que quedó después de haber, por ejemplo, consumido algún tipo de alimento. Eso habla de ello. Adicional nos habla del tratamiento o el fin de la vida útil. Es importante, pues, de hecho, que tengamos en consideración los potenciales impactos ambientales que podamos tener
posterior a un tratamiento o al final de la vida útil de un producto o servicio que hemos brindado, o al final de la vida útil del producto básicamente que hemos terminado. Entonces es importante que la organización tenga en consideración cuál va a ser el tratamiento, qué voy a hacer con eso, voy a reciclarlo para poder segregarlo correctamente, voy a empezar a juntar envases dentro de mi organización, voy a ser una empresa, como muchas también empresas de gaseosas, por ejemplo, lo que hacen es buscar envases retornables. Entonces, damos un tratamiento al fin de la vida útil para que residuo sólido que ha quedado no impacte con el medio ambiente. Hablamos del transporte dentro de la perspectiva del ciclo de vida y considerando pues, el suministro de información de lo posibles acerca de los posibles impactos ambientales significativos. Es importante que nosotros hablemos del transporte. No nos tenemos que centrar solamente en el proceso operativo, sino nosotros debemos asegurar que la perspectiva del ciclo de vida se considere desde la etapa en la que yo me pongo en contacto con el proveedor externo y hasta que el producto llegue a manos de mi cliente y posterior a ello. Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración el tipo de transporte también. Y adicional, el uso, cuando vayamos a utilizar algún producto o servicio, ¿qué es lo que va a quedar después del uso, ¿no? Por ejemplo, nosotros después que nos tomamos la botella de agua, por ejemplo, con el envase de plástico, finalmente, ¿qué va a pasar con esa botella después? Es lo que yo como usuario me preguntaría, ¿no? Entonces la norma te dice, ¿sabes qué? Vas a tener que trabajar en ese punto con las organizaciones, vas a tener que trabajar con las organizaciones en temas de uso de estos impactos ambientales que podamos tener dentro de la organización. Luego de ello te dice que la organización debe mantener información documentada como referencia de toda la perspectiva del ciclo de vida. En la siguiente diapositiva vamos a ver dos ejemplos de tipos de controles operativos que podamos colocar. Pero muchas veces dentro de las organizaciones, ¿qué pasa? Que se suele confundir el control operativo con un seguimiento y medición. Entonces, usualmente pues, nosotros tenemos que establecer un control operativo para posteriormente, en un capítulo 9, hacerle seguimiento y medición. Pero muchas veces como se malinterpreta o se confunde, creemos que estamos colocando un control operativo y muchas veces lo que estamos haciendo es seguimiento a algo. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo vamos a mostrar cómo se confunde ello, ¿no? Vamos a darles un ejemplo de ello. Entonces vamos a hablar del primero. Hemos identificado un aspecto ambiental y este es el consumo de energía eléctrica. Dentro de ese consumo de energía eléctrica, esta organización ha colocado como control operativo el recibo de consumo de energía de la empresa proveedora. Por ejemplo, ustedes tienen una empresa X y esa empresa les provee luz y usualmente ¿qué hace? Les envía un recibo para informarles mensualmente de cuál ha sido el consumo de energía eléctrica de su organización. Y en esta misma organización creen que el control operativo está bien puesto y lo que hacen como seguimiento y medición es realizar gráficos de tendencia. Ahora la pregunta es si realmente ese control operativo es un control operativo. Definitivamente no lo es, porque hacerle seguimiento a un recibo no es establecer un control operativo. Una definición correcta para este control operativo para el mismo aspecto ambiental sería, por ejemplo, colocar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas. Con este plan de mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas, yo lo que puedo asegurar es mitigar el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque voy a evitar que haya fugas, voy a evitar que, por ejemplo, haya interruptores que puedan estar por ahí haciendo tierra y desperdiciando energía eléctrica. Entonces, es importante que ustedes identifiquen bien cuál va a ser el control operacional que le van a colocar a su operación como tal. Y el seguimiento y medición también, que eso lo vamos a ver en un capítulo 9.1. Hablamos de que el seguimiento para este punto sería recibos de consumo de energía de la empresa proveedora y con ello elaborar gráficos de tendencia de consumo de energía para saber pues que realmente mi energía está bajando mensualmente. Hasta casualmente, actualmente algunas empresas
proveedores de energía eléctrica lo que hacen es mandarte una gráfica de el uso, la cantidad de uso de energía eléctrica. Entonces tú solamente viendo podrías ver los meses anteriores cómo se ha comportado y cómo te estás comportando en el mes en el que te llega el recibo. Entonces con esto ya podrías hacer un tipo de seguimiento, pero eso no es un control operativo. Luego de hablar del capítulo 1, vamos a empezar con el capítulo 2, la parte o la 8.2, donde nos habla de una preparación y respuesta ante emergencias. En este punto nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas, tanto en el apartado 6.1.1 y el apartado 6.1.2. ¿A qué nos referimos con ello? A la parte de los aspectos ambientales. Debemos de tener un plan de respuesta ante emergencias para todos los aspectos ambientales que nosotros hemos identificado dentro de nuestra organización. Y para ello tenemos que, primero, prevenir que ocurran. De hecho, tenemos que buscar la prevención de que esto se materialice. Entonces, el plan de respuesta de emergencia no funciona cuando ya ocurrió, pues. Tiene que ser antes de que ocurra, para prevenir que ocurra. Entonces, si ocurriese, ¿qué es lo que yo haría en el momento? Yo tengo que estar preparado para que el aspecto ambiental que hayamos identificado tenga el menor impacto dentro de mi organización. En este mismo plan de emergencias, de respuesta ante emergencias, hablamos de cómo responder, qué es lo que yo dentro de mi organización voy a hacer para poder responder a esa emergencia. Entonces es importante pues que nosotros sepamos cómo responder y finalmente cómo voy a mitigar, cómo voy a hacer que esta emergencia no se haga mucho más grande. Tengo que aprender a mitigarla respecto a alguna actividad que pueda realizar. Por ejemplo, como medida de prevención, nosotros dentro de una organización tenemos kits antiderrame. Estamos hablando de un laboratorio, como ustedes pueden ver en la imagen, y podemos tener kits antiderrame. Kits antiderrame que nos van a permitir, ante un derrame, ver qué equipos necesito para evitar que haya contaminación, por ejemplo, del suelo. Responder. Yo como organización tengo que asegurar que el personal que trabaja dentro de mi organización esté preparado para responder a cualquier emergencia de este tipo. Entonces, es importante que nosotros tengamos establecido por eso una respuesta y plan de emergencia, una preparación y respuesta ante emergencias. Y saber cómo mitigarlo, ¿no? Cómo utilizar este kit que yo ya he establecido como control dentro de mi organización para prevenir o mitigar que el aspecto ambiental o el impacto ambiental que hemos tenido dentro de la organización pues se haga mucho más grande, ¿no? La organización debe, para un plan de una preparación de respuesta y respuesta de emergencias, debe prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. Entonces, dentro de mi organización, yo voy a establecer la preparación y respuesta de emergencias. Y ese documento tiene que establecer controles para yo asegurar que la organización sepa cómo responder, cómo mitigar o cómo prevenir que un impacto ambiental adverso provocado se genere la potencia, ¿no? Lo que haga es que se haga mucho más grande. Entonces tengo que saber yo cómo voy a responder a cualquier situación de emergencia que se pueda presentar dentro de la organización. Debo estar preparado, por ejemplo, para ver cómo actuamos ante un derrame, ver cómo actuamos si es que yo uso o yo tengo emisiones en mi proceso y esas emisiones salen de los límites de tolerancia. Entonces yo tengo que poner ese plan de emergencias para poder responder a todas las emergencias ambientales que podría tener dentro de la organización. Responder a situaciones reales. Es importante que nosotros tengamos establecido que nosotros tenemos que responder a todas las situaciones reales que se puedan presentar dentro de la organización. Entonces, es importante que nosotros podamos responder a cualquier situación de emergencia que pueda presentarse, pero siempre tratando de llevarlo siempre a la realidad o las situaciones realmente que sean, pues, ¿cómo se llama? Que se pongan en emergencia o sean se puedan dar dentro de la organización y puedan poner en una situación de emergencia de la organización. Entonces, adicional a ello nos dice que debemos tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia. Entonces,
yo tengo que tomar acción para saber cómo voy a actuar ante una situación de emergencia. Como les decía, ante un derrame en un laboratorio. Yo tengo que saber cómo voy a actuar, tengo que estar preparado para poder actuar ante esa situación de emergencia. Una recomendación ahí, si no están preparados, mejor no lo hagan, porque el evento o la emergencia podría convertirse en una mucho mayor. ¿Sí? Tiene que ser, cualquier acción tomada por la organización tiene que ir de la mano, tiene que ir directamente proporcional a la emergencia que se podía presentar en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Si se puede presentar un derrame, nosotros tenemos que tener un kit antiderrames para poder limpiar la zona en la cual se ha derramado la sustancia química. Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible. Entonces, es importante que ustedes, dentro del documento que van a establecer, de hecho, porque van a establecer un documento o medio de soporte, dentro de ese documento, ustedes lo van a finalmente aprobar. De hecho, después de haberlo aprobado, ustedes van a tener que llevarlo a prueba periódicamente. Yo siempre recomiendo de que por lo menos una vez al año se le haga una prueba a este plan de emergencias, para que todo el personal esté involucrado, y si se están olvidando de algún control específico, lo vuelvan a traer, lo vuelvan a recordar. Entonces es importante que se haga periódicamente. Adicional, hablamos de evaluar y revisar periódicamente todos los procesos asociados dentro de la parte de la gestión ambiental y las acciones de respuestas planificadas que podamos tener tanto internamente dentro de la organización en cada uno de los niveles jerárquicos, ¿no? Y en particular después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o que se hayan realizado algún tipo de pruebas, que también es importante que cuando, por ejemplo, la organización va a hacer un evento de prevención y respuesta de emergencias y demás, es importante pues que la organización sepa o tenga en claro que las situaciones potenciales de emergencia tienen que ponerse a prueba sí o sí. ¿Por qué? Porque, uno, ¿qué podría fallar en un plan de respuesta de emergencias? En primer lugar, el documento del plan de respuesta de emergencias o el mismo plan de emergencias podría fallar si es que tú no actualizas, por ejemplo, los números de teléfonos de las personas de emergencia o los números claves de las personas. Las rutas de evacuación, por ejemplo, imagínense si ustedes han cerrado una zona, un área y no han actualizado este plan de emergencias. Es por eso que es importante que tenemos que evaluar y revisar periódicamente el proceso de la preparación y respuesta ante emergencia. Adicional, nos dice que la organización debe proporcionar información pertinente con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponde a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. Entonces, es la organización quien tiene que asegurarse de proporcionar toda la información pertinente, por ejemplo, a los que van a conformar una brigada, por ejemplo, a las demás personas. Entonces, es importante que nosotros aseguremos dentro de la organización que tengamos estas respuestas o estemos preparados ante cualquier emergencia que pueda suscitar, ¿no? Y entonces es importante pues que dentro de la organización nos establezcamos proporcionar toda la información necesaria para que puedan saber o conocer cómo actuar ante una emergencia. ¿Qué más dice la norma? Que la organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de manera planificada. Entonces, debemos de mantener información documentada en medida que se lleven a cabo los procesos para poder asegurar y tener confianza también en la información que nosotros tenemos y que eso se ve reflejado finalmente en la parte operativa. Los planes de emergencia en general deben considerar la naturaleza de cada uno de los riesgos que podamos tener. Entonces, por ejemplo, un plan de emergencias que no esté estructurado con todos los riesgos que podrían tener dentro de la organización va a poner en riesgo definitivamente a la organización, ¿no? Entonces hablamos de que podemos tener planes de emergencia establecidos para cuando trabajamos con gases comprimidos, cuando hablamos de descarga accidental en el agua, cuando hablamos de líquidos inflamables, cuando hablamos de tanques de almacenamiento. En cada uno de estos puntos podría presentarse o debería hacerse un plan de emergencias
para asegurar pues, que todos los planes de emergencia consideren cada uno de los riesgos que tenemos dentro de la organización. Entonces, primero vamos a listar todos los riesgos y finalmente vamos a aterrizar toda esa información en un plan de emergencias. Los planes de emergencia deben considerar diferentes cosas. Dentro de la estructura que yo usualmente recomiendo están estos puntos. Entonces, la organización debe haber dentro del plan de emergencia la organización y las responsabilidades. Por ejemplo, yo soy coordinadora de comunicaciones, por lo tanto, si me mandan a mí a ver un tema de una emergencia, yo lo que voy a hacer es yo comunicar a todas las partes interesadas pertinentes que deben saber y conocer que hay una emergencia en las instalaciones donde se desarrollan las operaciones. Debemos asegurar el personal clave que va a estar dentro de ese dentro de ese plan de emergencia. Entonces debemos de tener en consideración a todas las personas claves, jefes, gerentes, que deben ser comunicados cuando se presente una emergencia. Deben estar las personas capacitadas en este plan de emergencias para asegurar que cuando ellos estén o se hayan capacitado, de hecho que nosotros vamos a saber cuáles son las rutas de evacuación, cómo tengo que actuar ante una emergencia real, por ejemplo, ante un derrame, qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, con esto, con la capacitación se deja muy claro al trabajador qué es lo que debe realizar para asegurar que ese punto se tome, ¿no? Acciones requeridas para minimizar el daño ambiental. Entonces, es importante que nosotros, si es que hubiese algún daño en la parte de la organización o en cualquier parte de la organización con un impacto ambiental, entonces tenemos que asegurar que este se minimice para que el daño ambiental sea el menor posible. Plan de comunicaciones tanto interna y externa. Es importante que dentro de la organización nosotros nos comuniquemos o comuniquemos el plan de emergencias, asegurándolo que solamente se le entregue al personal de la organización y usualmente se le entregue también al personal tercero o externo. Procesos de evaluación post-accidente para la determinación de acciones correctivas. Es importante dentro del proceso o en los planes de emergencia asegurar los procesos de evaluación post-accidentes. ¿Por qué? Para asegurar si es que las acciones que yo había tomado en cuenta, los controles que había tomado en cuenta para este plan de emergencias realmente han funcionado. Entonces tenemos que tomar en consideración hacer siempre periódicamente pruebas al sistema a este sistema, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación post-accidente, pues de hecho que va a determinar todas las acciones correctivas, como les digo, que nosotros ya hemos ido planteando en una evaluación del accidente, ¿no? Lista de personal clave, incluyendo detalles de contacto. Es importante, por ejemplo, y eso lo pongo hincapié porque usualmente lo que hacemos los auditores cuando realizamos un plan de emergencias es, por ejemplo, asegurarme que los números que estén colocados como números de contacto importantes o principales contesten el teléfono al momento que estamos realizando, por ejemplo, una auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de probar también que el sistema realmente está funcionando y los planes de emergencia están al día, están actualizados. Rutas de evacuación y puntos de presentación. De hecho, que es muy importante conocer cuál va a ser mi ruta de evacuación y cuál es mi concentración o la concentración que yo tengo respecto a este tipo de incidentes que se puedan presentar dentro de la organización. Entonces, adicional hablamos de posibilidades de asistencia mutua de organizaciones vecinas. Es importante también dentro de tu plan de emergencia, si es que lo tuvieses, por ejemplo, asociarte con la comunidad, si tuvieses una comunidad, o por ejemplo con otra organización dentro de por ejemplo, de la manzana, ¿no? Si hubiese alguna otra organización más, para que puedan pues, responder rápido ante cualquier emergencia que se pueda presentar tanto en sus instalaciones como en las mías. Con este punto estamos terminando la parte de la sesión 10 con respecto a la parte de operaciones. Vamos a entrar en un próximo capítulo ya al al verificar y al actuar. Acá vamos a terminar la etapa del hacer y nos vemos en una sesión. Sí, gracias. Vamos a desarrollar el día de hoy la sesión número 11 del curso de Sistemas de Gestión Ambiental e Interpretación de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Vamos a volver a revisar la estructura de la norma.
La norma como tal, ustedes ya la habían visto, desarrollaba la parte de planear, el hacer, el verificar y el actuar. Hoy día vamos a ver todo lo que es el verificar y en una clase posterior estaremos viendo el actuar. En sí, el capítulo número 9 es un capítulo en el cual ustedes ya lo han podido revisar también en la parte de calidad. Tiene 3 subcapítulos. Uno es el seguimiento, medición, análisis y evaluación de todo lo que hemos establecido desde parte de la planificación. En la planificación hemos ido estableciendo, por ejemplo, los objetivos, hemos ido estableciendo cuáles eran los aspectos e impactos ambientales significativos y alguna forma de medirlos o controlarlos que vamos a tener nosotros dentro de nuestro sistema de gestión. Luego en el 9.2 vamos a revisar la parte de auditoría interna. Y en 9.3 vamos a revisar la revisión por la dirección. La revisión por la dirección que debemos hacerla una vez al año, como mínimo para poder pasar una auditoría, pero se recomienda pues hacerla con mucha más frecuencia y esa la vamos a ir conversando, desarrollando este campo. 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación. En la 9.11 vamos a ver las generalidades. ¿Qué nos dice esta subcláusula? Nos habla de la organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. Entonces, como hemos ido ya revisando en los otros capítulos, nosotros vamos a basarnos siempre para poder cumplir un requisito en el cumplimiento de los verbos que nos da la misma norma. En este caso tenemos 4 verbos, que es el seguimiento, la medición, análisis y evaluación de todo el desempeño, pero el desempeño va a basarse en todo lo que nosotros hayamos establecido desde la planificación y hayamos ejecutado en el hacer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es verificar que todo lo que hemos planeado se esté ejecutando. ¿El seguimiento de qué, por ejemplo? El seguimiento de los objetivos. Los objetivos ambientales ustedes lo han planteado en un capítulo 6 y esos objetivos van a ser sujetos a medición. ¿Qué significa ello? Si yo he planteado, por ejemplo, la reducción de un impacto ambiental significativo, por ejemplo, las emisiones a la atmósfera, he planteado de que este año voy a reducir en un 10% las emisiones a la atmósfera con referencia al año pasado, entonces vamos a hacerle seguimiento a ese indicador en esta parte. Lo que vamos a hacer es controlar que este se esté realizando. Luego de ello vamos a medir, vamos a tener que irnos al campo, hacer las mediciones de las emisiones y en cada uno de los puntos que hemos planteado y vamos a tener que de esa manera tener una data que nos va a servir para analizarla posteriormente y luego evaluar en qué porcentaje de cumplimiento estoy, si realmente he logrado reducir este 10% que yo he establecido dentro de mi objetivo. Luego nos dice también la norma que la organización debe determinar qué necesita seguimiento y qué necesita medición. ¿Qué significa que necesita seguimiento y qué necesita medición? Solamente algunos puntos. Por ejemplo, en el seguimiento solamente van a ser más cualitativos. Por ejemplo, yo voy a medir o voy a hacerle seguimiento continuo a los estándares de los ppm de algún tipo de fluente que tenga, partes por millón. Voy a hacerle seguimiento a que se esté midiendo. En cambio, cuando ya voy a hacer la medición con un equipo, ese equipo tiene que estar, como yo les había comentado en la parte operativa también, calibrado para poderle hacer medición. Entonces vamos a hacerle seguimiento y medición. Luego te dice en la B que debe determinarse también los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación según corresponda para asegurar resultados válidos. ¿Qué significa ello? Significa que tenemos que hacerle seguimiento, medición, medir, analizar y evaluar, pero nosotros vamos a tener que establecer algún método de seguimiento. Por ejemplo, quizás yo voy a decir, yo voy a hacer medición aguas abajo todos los días martes, que hay una descarga dentro de la planta industrial donde estoy. O por ejemplo, todos los días quizás hay una descarga en las mañanas, entonces posterior a ello, aguas abajo, haré una medición. Entonces voy a establecer cuándo voy a seguir. Luego de ello, una metodología para hacer la medición, ¿no? Voy a sacar cierta cantidad de agua para llevarla, analizarla de tal manera, un volumen de tanto, entonces voy a establecer cómo voy a medir.
voy a hacer ciertos análisis, que eso me va a permitir a mí, como organización, tener continuamente los mismos resultados y evaluar finalmente cuál fue el resultado que me ha arrojado en ello. Entonces, para ello también, para este método de seguimiento y medición, análisis y evaluación, aparte de cómo lo voy a ejecutar, yo tengo que establecer qué metodología voy a seguir para poder controlar cómo va el comportamiento de ese indicador. Y para ello voy a utilizar esas gráficas de frecuencia, puedo utilizar, por ejemplo, diagramas de Pareto, diagramas del PAI, diagramas de desviaciones que ustedes puedan tener. Entonces, cualquier gráfica que la organización entienda de la mejor manera y le facilite el tema del seguimiento y medición. Luego de ello vamos a hablar de los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental y los indicadores apropiados. Entonces nos habla de criterios. Entonces nosotros vamos a tener que revisar estos resultados en base a algunos criterios. Lo más recomendable es que si hay alguna ley que respalde estos tipos de influentes, estos tipos de resultados, nosotros tenemos que comparar o hacer un comparativo con estos criterios que ya están establecidos en una ley, una resolución ministerial, en un decreto supremo, etc. Entonces tenemos que establecer los criterios para poder controlar. Adicional a ello, es importante también que nosotros establezcamos quizás indicadores propios. Muchas veces, por ejemplo, si los límites son 90, el límite máximo permisible de algún tipo de efluente o algún tipo de emisión que nosotros tengamos, lo que tenemos que hacer como organización es establecernos una meta. Y usualmente en las organizaciones se establece una meta por debajo de ese indicador para evitar que estemos pues al tope de ese indicador y tengamos en algún momento que pasar ese indicador. Entonces tenemos que establecernos una meta para no estar fluctuando o pasando ese indicador. ¿Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición? También es importante, como les dije, establecer cuándo voy a seguir y cuándo voy a medir. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a medir cada cuánto voy a tener resultados y cada cuánto voy a hacer el seguimiento. Entonces puede ser un indicador que ustedes le hagan seguimiento mensualmente, semanalmente, diariamente, anualmente, semestral. Ustedes van a establecer la frecuencia del seguimiento y la medición de cada uno de sus indicadores de gestión. Y no solamente de los indicadores, sino de cualquier otra cosa que sea sujeta a medición dentro de su sistema de gestión. Por ejemplo, los aspectos de impactos ambientales, los controles que han establecido para ello. ¿Cuándo se debe realizar la evaluación de los resultados del seguimiento y medición? Es importante que ustedes también establezcan cuándo se va a analizar y evaluar. Usualmente las organizaciones para analizar y evaluar llevan todos estos indicadores al mes y en el mes hacen una suma de data para poder revisar o hacer un análisis de cuál ha sido el comportamiento durante todo el mes. Y con eso pueden dar resultados de aquella evaluación que han hecho. Entonces vamos a ver en este momento, lo más probable, si alguna organización utiliza la metodología de diagramas de frecuencia o diagramas de dispersión para poder saber cuál es la tendencia o el comportamiento del indicador al cual están haciendo seguimiento y medición. ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice que la organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición o verificación según corresponda. Y de estos deben estar calibrados o verificados. Hay una gran diferencia entre la verificación y la calibración. Los equipos que deben estar calibrados son aquellos pues que tienen cierto grado de incertidumbre y nosotros lo mandamos a un tercero X para que esta organización haga la calibración de nuestro equipo y nos entregue un certificado de calibración posterior a él. Entonces, eso es una calibración. ¿Cuándo hacemos una verificación? Usualmente hacemos verificación cuando nosotros tenemos, por ejemplo, probetas que no necesariamente tienen que ser calibradas, sino tienen que ser verificadas para asegurarnos de que el volumen, por ejemplo, que nos están midiendo una probeta es el que realmente marca la probeta. Entonces, usualmente verificamos con patrones.
Por ejemplo, cuando también van a hacer mediciones, por ejemplo, con winchas, con otras cosas que usualmente son del uso diario. No necesariamente, pues, si necesitas tener 10, 20, 30 probetas en tu organización, las 10, 20 tienes que mandarlas a hacer una calibración, sino, por ejemplo, si tienes 20, 30 balanzas dentro de tu organización, no las 20, 30 vas a mandarlas a calibrar, sino mandarlas a calibrar lo más probable, por ejemplo, en una balanza, las pesas se mandan a calibrar y estas me van a servir para verificar dentro de mi organización. Ahí es recomendable que dentro de la verificación ustedes elaboren un instructivo que les podría servir para que cualquier persona pueda hacer la verificación del equipo que va a utilizar para hacer un seguimiento o medición. Entonces es importante que sus equipos estén calibrados o verificados, pero usualmente en la verificación siempre van a haber equipos calibrados o llamados patrones para hacer la verificación. ¿Qué más nos dice? La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. Entonces, no solamente vamos a evaluar los objetivos de la organización, sino vamos a evaluar en general cómo está toda la organización en general. Y este punto de evaluar toda la organización y su eficacia, usualmente lo hacemos más en las auditorías, que también lo vamos a revisar ahora. Vamos a revisar las auditorías porque es una forma de hacer seguimiento y medición también para poder asegurar el desempeño de nuestro sistema de gestión, porque en una auditoría nosotros vamos a verificar que todas las cláusulas que son requisitos normativos se cumplen. Entonces este es un primer ejemplo de medición, por ejemplo. ¿Qué necesitamos medir? Cuando hacemos monitoreos, por ejemplo, de emisiones, por ejemplo, nosotros vamos a realizar las mediciones en diferentes lugares o diferentes puntos. Entonces vamos a colocar los equipos en diferentes puntos, por ejemplo, o vamos a comparar lo más probable, como el cuadro les muestra, la comparación vamos a hacerla de dos plantas diferentes o de dos calderas diferentes. Entonces vamos a ir evaluando cada uno de los equipos que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de gestión, porque lo más probable es que estos equipos que van a ser controlados, van a ser medidos, son algún control que nosotros hemos establecido para algún aspecto ambiental o por algún aspecto ambiental significativo que hemos identificado en la matriz del capítulo 6.1. Entonces, en el 6.1 nosotros hemos identificado cuáles son los aspectos e impactos ambientales significativos y adicional a ello hemos colocado controles que nos van a permitir asegurar que esté ejecutando correctamente el control que he establecido. Entonces, se hace una medición en ese caso para asegurar que el control que yo he establecido se esté cumpliendo. En este segundo punto vamos a ver qué se monitorea. Entonces, es importante que para el monitoreo tengamos en consideración todas las gráficas que nosotros vamos a necesitar. Usualmente vamos a trabajar con los indicadores de gestión ambiental que permiten a la organización definitivamente analizar y desempeñarse a través del tiempo o permiten que a través de las gráficas que nosotros vayamos a hacer de tendencias, gráficas de frecuencia o demás, nos permite también como organización tomar decisiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún equipo dentro de nuestra organización que no esté funcionando correctamente, a través de las mediciones, los monitoreos, nos va a permitir saber si es que tenemos que tomar la decisión de cambiar el equipo, mandarlo quizás también a mantenimiento antes del programa del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, porque está presentando alguna falla. Entonces, muchas veces el monitoreo es importante para saber si nuestros equipos están funcionando correctamente también, para saber si es que la organización puede tomar la decisión de este indicador se está cumpliendo hace muchos meses, entonces lo que nosotros queremos es optimizar y vamos a mejorar con el tema del impacto ambiental, ya no vamos a contaminar tanto, entonces vamos a reducir de alguna otra manera ese impacto ambiental que estamos teniendo. Vamos a tratar de minimizarlo, entonces vamos a tratar de buscar un equipo que nos permita o nos asegure pues controlar este aspecto ambiental significativo que nosotros hemos identificado en nuestra matriz 6.1. Es importante también, dentro de todo el tema del seguimiento, medición, análisis y evaluación, cuantificar
los objetivos y colocarle una meta. La palabra meta como tal, en esta norma, en esta nueva versión de la norma, ya no se ha establecido como, o ya no figura dentro de la terminología de la palabra meta. Lo que se supone es que la palabra meta ha quedado ingresada o ha quedado establecida dentro de la palabra objetivo. Entonces, los objetivos y las metas se trabajan como un solo indicador, como un solo todo. Entonces, se han unificado en uno solo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es monitorear el progreso de cada uno de los objetivos. Entonces, lo primero, por ejemplo, es yo soy una organización, una oficina comercial y tengo mucha luz por todos lados. Entonces, voy a buscar reducir o monitorear cuánta luz estoy utilizando, y lo que quiero es mejorar y contaminar menos. Por lo tanto, voy a tomar una decisión. Estoy consumiendo una cantidad cierta de kilowatts y ahora quiero reducir. Usualmente toman la decisión de reducir y contaminar menos y también ajustar o reducir sus costos, por ejemplo, cambiando las luces normales a luces LED. Entonces, es un tratamiento que las organizaciones le dan al tema de controlar un aspecto ambiental que han identificado como significativo dentro de su organización. Entonces tenemos que empezar a monitorear cada uno de los objetivos que nosotros tengamos dentro de la organización. Adicional a ello, vamos a hablar de que después de haber hecho seguimiento, medición, podemos empezar a gestionar indicadores de desempeño. Pueden revisarse los registros sobre el desempeño para detectar problemas o detectar recurrencias. Usualmente los indicadores de desempeño o de gestión de desempeño te van a permitir tener gráficas de tendencias, ya sea por una gráfica de frecuencia, ya sea por una gráfica del PAI, ya sea por una gráfica de desviaciones. Lo que te va a permitir es que tú puedas tomar una decisión como organización de ver si yo voy a reducir este indicador que tengo, quiero mejorarlo o quiero reducir este aspecto ambiental que tengo y a mejorar un poco más quizás los costos, porque muchas veces las organizaciones toman decisiones de trabajar con controles más estrictos cuando un aspecto ambiental es costoso, es dinero. Entonces, las gráficas de tendencia, las gráficas de desempeño te van a permitir tomar ese tipo de decisiones. Ahora vamos a revisar acá, también vamos a seguir revisando indicadores de desempeño ambiental. Por ejemplo, algún indicador de desempeño ambiental podría ser alguna masa sobre el peso, volúmenes, concentraciones de alguna emisión o residuos que ustedes generen dentro de su organización. Emisiones, podemos tener vapores, por ejemplo, los que trabajan en la industria metalmecánica tenemos humos metálicos, en residuos, muchas veces en esta misma industria metalmecánica que se genera residuos sólidos metálicos que son usualmente desechados porque ya no son tiras o son virutas de metal que ya no sirven. Entonces tiene que haber un control del tema de residuos sólidos por el tema de un tema de desempeño ambiental, ya que este sería pues, uno de los aspectos ambientales más significativos que este tipo de industria tenga. Debe ser medido también las partes interesadas. Por ejemplo, muchas veces en temas medioambientales nosotros tenemos cantidad de quejas o sobre la cantidad de investigaciones que nosotros tengamos, por ejemplo, u otras mediciones de satisfacción que nosotros tengamos de nuestras partes interesadas. Usualmente esa parte interesada, la más importante, siempre va a ser la población, la que me rodea al lugar donde yo estoy ubicado geográficamente o el lugar donde yo estoy ubicado, ya sea dentro de la organización, ya sea dentro del distrito, y estas pues me van a usualmente pedir que controle algún tema de algún impacto ambiental. Adicional a ello, la organización también la norma te habla de que la organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental según esté identificado en sus procesos de comunicación. O sea, nos vamos a la matriz de comunicación, la 7.4 de la norma. Entonces, en esa matriz de comunicación debemos haber establecido nosotros qué es lo que yo voy a comunicar a mis partes interesadas y quién va a comunicar, cómo se va a comunicar, entonces todas las 5 preguntas que tenemos que responder en la matriz de comunicaciones.
¿Y cómo se exige en sus requisitos legales y otros requisitos? Es importante que ustedes, cuando vayan a ver esa matriz de comunicaciones, también tengan en consideración los requisitos legales y otros requisitos normativos que aplican a este punto. Pero es importante, como dice, comunicar. Yo debo saber qué debo comunicar interna y externamente del desempeño de mi sistema de gestión. Por lo tanto, muchas organizaciones publican, por ejemplo, los resultados de los monitoreos. Por ejemplo, las minas publican los resultados de sus monitoreos de aguas, efluentes, emisiones, ¿no? Aguas o efluentes, emisiones que puedan tener, porque son las industrias que dentro de su matriz de aspectos e impactos ambientales son los aspectos ambientales, los impactos ambientales significativos que ellos tienen. Entonces, y ellos normativamente les piden que tengan un informe de esos tipos de monitoreos y sean públicos. Entonces, lo que hacen es, en su página web, ustedes pueden acceder a ese tipo de resultados muchas veces. La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, análisis y evaluación. Es importante que si ustedes han realizado algún tipo de evaluación de seguimiento de algunos indicadores de gestión que se han establecido dentro de la organización y alguna otra cosa que han deseado medir, es importante que ustedes guarden toda esta información documentada como evidencia de que se está haciendo un seguimiento, se está haciendo una medición, un análisis y una evaluación. Evaluación del cumplimiento. Entonces vamos a ver el 9.12, donde nos habla de la evaluación del cumplimiento. ¿Qué vamos a evaluar en este punto? Nos dice la norma que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Ustedes han establecido en la parte 6 una matriz de requisitos legales y normativos. Entonces, dentro de esa matriz de requisitos legales y normativos, habíamos establecido hasta la identificación y cómo se va a controlar. En esta parte, vamos a revisar que esos controles estén siendo efectivos. Por ejemplo, en algunos puntos, si nosotros tenemos, por ejemplo, emisiones, y para no botarlas pues, al desagüe doméstico o a algún río que pasa por ahí, lo que usualmente las organizaciones hacen es, por ejemplo, establecer o colocar una planta de tratamiento de aguas. Entonces nosotros tenemos que saber que normativamente tenemos que botar esa agua, podemos botar esa agua con una cantidad de límites máximos permisibles. Entonces lo que vamos a hacer acá es asegurar que el control que yo he establecido está funcionando. Si yo he dicho que con este control voy a bajar de 90 a 80 mis límites máximos permisibles y este va a estar dentro de la norma o ley, pues tengo que asegurar, verificando cada uno de mis controles y asegurando que cada uno de mis controles establecidos dentro de mi organización estén arrojando los resultados que realmente yo he planificado en el capítulo 6. La organización debe determinar la frecuencia con la que se va a evaluar el cumplimiento. Entonces, es importante que nosotros evaluemos la frecuencia. ¿Cuándo voy a evaluar? Por ejemplo, algunos indicadores de gestión, como les decía, pueden evaluarlo cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de qué tan importante o relevante sea este indicador para ustedes. Adicional, en el punto B, hablamos de evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias para asegurar que este indicador se esté cumpliendo. Entonces, si por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el indicador que nosotros hemos establecido está, cuando he hecho la medición, el indicador está por fuera de la meta? O sea, si mi indicador decía que mi límite máximo era 80 y yo estoy por 90 o estoy por 100. ¿Qué sucedería en esos casos? En estos casos, cuando sucede 1 mes, 2 meses y la organización no hace nada, sí va a haber problemas. Lo más probable es que cuando haya una auditoría, ya sea de un ente fiscalizador o haya una auditoría por ustedes, por mantener el sistema de gestión, les van a colocar una no conformidad si es que ustedes no le han dado tratamiento a ese indicador que no se está cumpliendo. En cambio, si ustedes, por ejemplo, han levantado una no conformidad, un tratamiento de no conformidades y están estableciendo cuál ha sido la causa raíz, qué es lo que ha sucedido, y están haciendo todo el análisis que lo vamos a revisar en el siguiente capítulo, cómo se hace el tratamiento de no conformidades, pues en ese momento la organización no va a tener ningún problema.
va a poder colocarle esta no conformidad y va a poder pues darle tratamiento a esa no conformidad que se está presentando. Punto C. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Es importante mantener esta información del cumplimiento de cada uno de, por ejemplo, los controles que hemos establecido en los aspectos ambientales significativos, los controles que hemos puesto por el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, es importante que en cada uno de estos puntos ustedes demuestren de que hay cumplimiento de lo comprometido desde la planificación. Entonces, como les decía, hay el monitoreo también del cumplimiento legal, y este monitoreo del cumplimiento legal es muy importante porque ustedes han establecido en el capítulo 6 una matriz de requisitos legales donde están pues permisos, licencias, parámetros, procedimientos, métodos de trabajo y todo el cumplimiento legal que han podido colocar dentro de esa matriz. Lo importante no es identificar, como les decía en el capítulo 6, los requisitos legales, sino lo importante es cumplir estos requisitos legales para que mi organización pues esté trabajando correctamente. Entonces debemos de establecer algún método de seguimiento y medición para esto. Entonces lo importante es que ustedes, pues si es que son equipos de medición, pues establezcan una frecuencia de medición constante. La organización debe conservar la información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento de cada uno de los requisitos legales. Por ejemplo, si es que te hablan de límites máximos permisibles, lo más probable es que te pidan algún tipo de monitoreo por un ente tercero o por tu propia organización, tus resultados que has tenido, por ejemplo, 1, 2, 3 meses antes de la auditoría o mucho antes, no lo sé, pero usualmente los resultados por lo menos del último año. Ahora vamos a hablar de auditorías internas. Entonces nos dice que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental, los requisitos de la norma internacional y si se establecen y mantienen eficazmente cada uno de ellos. Entonces es importante llevar auditorías a intervalos planificados. La norma no te establece una frecuencia de las auditorías, pero se recomienda que ustedes pues realicen por lo menos como mínimo una auditoría anual, por lo menos una auditoría anual a cada uno de los sistemas de gestión que mantienen. Adicional a ello, también esta auditoría tiene que servir para poder verificar que la organización está cumpliendo con todos los requisitos normativos, o sea, vamos a hacer un comparativo con la ISO 14001. Adicional, que la organización está cumpliendo con todos los requisitos legales que nosotros hemos establecido o los que he dicho que voy a cumplir también. Y el otro, pues, los que he dicho que yo voy a cumplir, ¿no? Yo he dicho, por ejemplo, que voy a controlar los efluentes de esta manera, mis límites máximos van a ser estos, entonces yo debo cumplir con todo ello. Es importante que ustedes aseguren de que esto se mantenga y sea conforme dentro del sistema de gestión, y eso se va a verificar en una auditoría interna. Dentro de las auditorías internas, uno de los documentos importantes es el programa de auditorías internas. Este programa de auditorías internas, como les digo, la norma no te dice cuál va a ser la frecuencia de las auditorías que tú vas a establecer, pero sí se recomienda pues, que por lo menos hagan una auditoría anual. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas. Es importante que ustedes cuando hagan una auditoría interna no solamente tengan el programa de auditorías, sino es importante que ustedes primero hayan planificado esta auditoría. Entonces, para haber planificado esta auditoría tienen que saber cuáles son los requisitos que van a verificar en esta auditoría. Para ello, ustedes en primer lugar van a trabajar con un auditor líder. Este auditor líder va a ser el responsable de elaborar el plan de auditorías y finalmente, al final de las auditorías, elaborar el informe de auditorías. Este informe de auditorías les va a servir para saber cuál ha sido el desempeño del sistema de gestión, y el plan de auditorías les va a servir para asegurar a la organización o asegurar a quien vaya a pasarles un proceso de revisión de su sistema de gestión que ustedes no han incumplido con el tema de que tiene que ser independiente la persona
que va a auditar el proceso de gestión ambiental. Por ejemplo, es antiético de que yo, siendo responsable del sistema de gestión ambiental, yo misma como auditor líder me audite mi propio proceso. Entonces, eso es lo que tenemos que asegurar dentro del sistema de gestión y ello podemos verificarlo en el plan de auditorías. Entonces, finalmente, cuando se termina una auditoría, es importante que ustedes tengan el programa de auditorías, el plan de auditorías y el informe de auditorías. Cuando se establezca el programa de auditorías internas, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados y los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas. Entonces, es importante que ustedes cuando vayan a hacer una auditoría y vayan a plantear el programa de auditorías, para que establezcan la frecuencia de qué áreas o qué procesos van a ser auditados continuamente o van a tener mayor frecuencia, es importante que ustedes revisen primero cuál ha sido el resultado de la auditoría anterior, porque lo más probable es que en la auditoría anterior hayan tenido alguna no conformidad quizá, y estos procesos son los rankeados para que la siguiente auditoría entre de cajón dentro de tu plan de auditorías. Y esta que pueden ver ustedes en la gráfica es un programa de auditorías. Este programa de auditorías es un programa de varias normas. La norma ISO 9001, la norma ISO 14001 y la parte de gestión de seguridad también. Entonces, este programa de auditorías nos cubre las tres normas sobre el sistema integrado de gestión, y esa es la manera como ustedes pueden colocar. Ahora, dentro de la parte de criterios, ustedes podrían colocar no solamente el criterio de la norma, sino podrían colocar exactamente qué requisito normativo van a auditar en cada uno de los procesos. Por ejemplo, si yo voy a auditar el proceso de recursos humanos, dentro de los recursos humanos que tengo que asegurar la evaluación del desempeño, las competencias de las personas dentro de la organización. Y estas competencias están basadas en tres aspectos: educación, formación y experiencia. Para la educación, formación y experiencia en base a lo que el sistema de gestión ambiental me está solicitando. Entonces yo voy a tener que asegurar que este punto se esté dando, se esté asegurando, y eso lo voy a tener que asegurar con colocar el criterio 7.2 de la norma. Entonces es importante que ustedes dentro de los criterios no solamente coloquen los criterios de manera general, sino puedan desglosarlos con los requisitos específicos de cada uno de los. La organización debe definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría. ¿Qué son los criterios de auditoría? Son los criterios con los cuales yo voy a auditar. Yo voy a auditar con la norma, voy a auditar con los requisitos legales y normativos, y voy a auditar con lo que he dicho que voy a hacer y estoy haciendo, o sea, con mis procedimientos, instructivos y demás que yo he establecido dentro de mi organización. ¿Y cuál es mi alcance de auditoría? Yo tengo que asegurar que dentro de mi alcance de auditoría, por ejemplo, esté todo mi sistema de gestión. Por ejemplo, si es que tengo 2 plantas industriales, quizás mi alcance de auditoría solamente tenga el alcance a una de mis plantas y no a las 2. Quizás voy a hacer una auditoría para mi planta A, una auditoría para mi planta B, y voy a hacerlo de manera segregada, voy a separarlas. O puedo hacer una auditoría general a las 2 plantas. Entonces, ustedes tienen que establecer cuál va a ser el alcance de la auditoría que van a realizar. Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditorías. Entonces, debo asegurar que seleccionar un equipo de auditores, ya sea interno o externamente, y llevar a cabo la auditoría asegurando que sea objetiva e imparcial. Sea objetiva, definitivamente siempre se va a dar, pero sea imparcial, justamente asegurando de que yo no audite mi propio proceso. Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. Los resultados de una auditoría siempre se van a revisar o deben revisarse en una revisión por la dirección, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y es importante que estos resultados se verifiquen ahí para poder tomar decisiones también dentro de la organización. La organización debe guardar, de hecho, información documentada como evidencia del cumplimiento del programa de auditorías o de la implementación del programa de auditorías y los resultados de cada una de estas. O sea, guardar los 3 documentos que yo le he comentado: programa de auditorías, plan de auditorías y el informe de auditoría. Entonces, el proceso de una auditoría usualmente se da por este ciclo, ¿no? Primero se planifica una auditoría, se definen los criterios de auditoría, se seleccionan a los auditores, el auditor líder, el equipo auditor, se lleva el proceso de auditorías,
informa los resultados que se ha tenido en la auditoría, se verifican las acciones de mejora dentro de la organización con un tratamiento de acciones correctivas, que lo vamos a ver en un capítulo 10, y se conserva todo como información documentada. Entonces, un programa de auditorías o una auditoría sirve para asegurar la conformidad del sistema y asegurar que los requisitos del cliente, los legales, los normativos y los de la organización se estén cumpliendo. Y verificar pues que se esté implementando y se esté manteniendo todo el sistema de gestión que se ha establecido en algún momento para esta organización. Vamos al capítulo 9.3 o la subcláusula 9.3, donde nos habla de la revisión por la dirección. Y esa revisión por la dirección tiene que realizarlo la alta dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Lo que te dice la norma es que tú establezcas cuál va a ser el intervalo de revisión del sistema de gestión. No te habla de una frecuencia establecida, por ejemplo, de un año o demás. Lo que te dice es que tienes que hacerlo. Entonces, lo que yo sugiero dentro de este punto es que ustedes establezcan cada cuánto se va a hacer la revisión por la dirección. Por ejemplo, algunas organizaciones, que no es lo ideal, que lo hacen una vez al año, por cumplir con el tema normativo, pero pueden hacerlo con mayor frecuencia también. Podrían hacerlo con cada 3 meses, por ejemplo, si recién están estableciendo su sistema, cada 4, 5, 6 meses, si es que ya su sistema es un poco más maduro. La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, o sea, la revisión por la dirección anterior. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los acuerdos de esa revisión por la dirección? Los cambios en las cuestiones externas e internas. Vamos al 4.1. ¿Qué más? Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo los requisitos legales dentro de este punto, 4.2 de la norma, y sus aspectos ambientales significativos, 6.1 de la norma, y los riesgos y oportunidades que tiene la organización también, que es 6.1. Entonces, es importante que ustedes toda esta parte la revisen. Es importante que la revisen, ¿por qué? Porque pueden haber cambios, y estos cambios muchas veces van a necesitar o asegurar que tengan recursos para poder implementar el cambio. Y el grado en que se han logrado pues, los objetivos ambientales también es importante que ustedes revisen en esta revisión por la dirección. La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre también la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a no conformidades y acciones correctivas, cualquier no conformidad y acción correctiva que se haya planteado de una auditoría pasada, resultados de seguimiento y medición, que lo hemos visto en la cláusula 9.1, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Vamos a revisar la matriz de requisitos legales para ver el cumplimiento y resultados de las auditorías que se han tenido. ¿Cuáles han sido los resultados? La adecuación de cada uno de los recursos que nosotros hemos utilizado dentro de la organización, las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluida si hubiese alguna queja, es importante también revisarlo en esta revisión por la dirección, y las oportunidades de mejora continua, que podemos identificarla en varios puntos, que lo vamos a ver en el capítulo 10. ¿Y cuáles son las salidas de esta revisión por la dirección? La revisión por la dirección, toda la información hasta el momento ha sido entradas a mi sistema de gestión. Ahora voy a revisar las salidas. Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión. Debo asegurar cuáles han sido las conclusiones a las cuales yo he llegado con los resultados que he mostrado de mi sistema o de mi cumplimiento de mi sistema de gestión. Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua. Es importante establecer cuáles son las mejoras continuas que yo voy a llevar a cabo dentro de mi sistema de gestión después de haber revisado todo mi sistema. Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión, incluidos los recursos, las acciones necesarias para cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales. Es importante pues asegurar que nosotros tengamos en esta revisión por la dirección los recursos necesarios para lograr con todos los objetivos ambientales que me he planteado dentro de mi sistema de gestión. Las oportunidades de mejora, la integración del sistema ambiental, si fueran necesarios pues algunos procesos o cualquier ampliación para la dirección estratégica de la organización. Es importante que ustedes aseguren cualquier oportunidad de mejora dentro de su sistema de gestión. Es importante que aseguren que el sistema de gestión se esté cumpliendo y esta revisión por la dirección los va a ayudar
para que ustedes puedan solicitar recursos, puedan revisar el sistema, puedan ver qué no están cumpliendo y puedan pues hacer partícipe a la dirección para que ellos puedan pues asegurar que esto se esté cumpliendo. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de esta revisión por la dirección. ¿Cómo aseguro este resultado? Ustedes usualmente para poder revisar todo el sistema de gestión van a poner un informe, lo más probable, o una presentación en PPT, aseguren que esta sea firmada de referencia por la alta dirección. La norma no lo dice, no te pide una firma, pero aseguren de que sea firmada porque muchas veces, si es que no está firmada, algunos auditores podemos quizás tener las dudas de que se haya realizado correctamente. Entonces, finalmente en una revisión por la dirección siempre van a entrar muchas cosas del sistema de gestión o vamos a evaluar todo el desempeño del sistema de gestión y van a salir oportunidades de mejora, necesidades de cambio y mejoras en sí para el sistema de gestión completo. Eso es todo, con eso hemos terminado este capítulo y vamos a vernos en un capítulo 12 para poder terminar de revisar toda la norma ISO 14001. Ahora la sesión número 12 del módulo 2 del curso, el módulo de Sistemas de Gestión Ambiental e Interpretación de los Requisitos de la norma ISO 14001. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y vamos a desarrollar hoy día la cláusula 10 de la norma. Entonces nuevamente vamos a revisar la estructura de la norma y hemos cerrado todo el planear, hemos cerrado todo el hacer, hemos cerrado en un capítulo anterior toda la parte del verificar y ahora estamos en el actuar. Es la última etapa de esta parte. ¿De qué nos habla esta cláusula 10? Nos habla de la mejora. Dentro de la mejora nos habla de unas generalidades que tenemos que tener en consideración, nos habla de las no conformidades y acciones correctivas que quedaron pendientes de la cláusula anterior cuando revisábamos los resultados de auditorías, por ejemplo, ya sea en la revisión por la dirección o ya sea en las mismas auditorías. Ahora vamos a saber cómo vamos a tratar las no conformidades y la mejora continua. En la generalidad nos dice la organización debe determinar las oportunidades de mejora. Entonces, debe determinar las oportunidades de mejora que haya tenido dentro del sistema. ¿Y eso de dónde lo encuentro, Elizabeth? Lo voy a encontrar en la cláusula 9.1, 9.2 y 9.3, que yo ya la he revisado con anterioridad. ¿Por qué? Porque dentro de estas cláusulas, en el 9.1 yo he hecho seguimiento a los indicadores y sé cuál de mis indicadores está cumpliendo la meta o está pasando la meta para yo poder ser mucho más eficiente dentro de mi proceso. En un 9.2 voy a revisar los resultados de auditorías. Usualmente los resultados de auditorías también el auditor me deja oportunidades de mejora en el mismo informe. Tomarlas en consideración para ir mejorando. Y en un 9.3 en la revisión por la dirección, donde te salen oportunidades de mejora después de haber revisado todo el sistema de gestión. E implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión ambiental. Entonces debo asegurar que se implementen todas las actividades dentro del sistema de gestión. Ahora vamos a hablar de las no conformidades y las acciones correctivas. En esta cláusula vamos a revisar cómo tratar las no conformidades y cómo establecer acciones correctivas de acuerdo al tratamiento de las no conformidades. Entonces, vamos a hablar que cuando ocurre una no conformidad, la organización debe reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable, tomar acción para controlarla y corregirla. Ojo, hay una gran diferencia entre una no conformidad y una corrección. ¿Qué diferencia hay entre una no conformidad y una corrección? Una corrección, por ejemplo, es dentro de la parte ambiental. Yo hoy estaba en un laboratorio, por ejemplo, y se me cayó producto químico al suelo. Voy a corregirlo, voy a traer mi kit antiderrames y voy a asegurar el proceso de que todo quede limpio y asegurarse que ha caído en el suelo y ha contaminado, pues asegurar de que quede muy bien con mi kit de emergencia, pueda tratar esa superficie o esos trapos que he utilizado, les dé una adecuada utilidad para poder pues asegurar de que no haya contaminación de suelo, por ejemplo, ¿no? Con ello yo hago una corrección. ¿Qué significa una acción correctiva? Para hacer una acción correctiva yo tengo que tener en consideración que debo hacer un análisis primero de cuál fue la causa raíz de este problema. Ok,
Si se me cayó una sustancia química es porque quizás algo está fallando dentro de mi proceso. Entonces tengo que asegurar de buscar cuál es la causa raíz para darle un tratamiento. Entonces esas son las diferencias entre una corrección y una acción correctiva. Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos. Entonces es importante que ustedes hagan frente a cualquier impacto ambiental adverso que puedan tener dentro del sistema de gestión. B. Evaluar las necesidades de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. Estamos hablando ahí de eliminar la causa raíz, tratar la causa raíz para tratar de evitar que esto se repita. Y aseguremos que cuando ustedes vayan a establecer una acción correctiva, si tienen diferentes plantas o sedes, asegurar de que esta acción correctiva se ejecute en cada una de las sedes, no solamente en la que tuvo el problema o donde se presentó el problema, con el fin de que no vuelvan a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante la revisión de la no conformidad, la detección de las causas de la no conformidad, la determinación de si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir. Es importante, como les decía, no solamente asegurar donde yo estoy, sino en todas las sedes donde puede ocurrir el mismo problema. Implementar cualquier acción necesaria. Es importante implementar todas las acciones necesarias para poder asegurar de que esto no vuelva a ocurrir. Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Es importante que después de que ustedes hayan establecido las acciones correctivas, hayan ejecutado las acciones correctivas, había un seguimiento de esas acciones correctivas. ¿Qué significa ello? Asegurarme después de que yo haya establecido el control, que ese control sea eficiente y eficaz. Entonces, asegurar de que ello se dé. Y luego de ello, si fuera necesario, hacer cambios dentro del sistema de gestión ambiental para asegurar de que esta no conformidad no vuelva a suceder. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de la no conformidad encontradas, incluidos los impactos ambientales. Es importante que sean directamente proporcionales, ¿no? Si es que ha sido una no conformidad grande, también tengamos que establecer controles que sean muy estrictos y que aseguren de que esto no vuelva a ocurrir. La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. Los resultados de cualquier acción correctiva también. Entonces, las evidencias es importante que nosotros las guardemos dentro del sistema de gestión. Por ejemplo, si es que yo he establecido dentro de mi análisis que voy a establecer 3 acciones correctivas, como quizás capacitaciones, el cambio de algún equipo y demás, esas evidencias yo las tenga guardadas para poder asegurar de que el auditor pues pueda revisar esto. Adicional a ello, es importante que las evidencias no solamente, Elisa, tiene que ser un registro, no necesariamente, pueden ser fotos, pueden ser correos electrónicos, pueden ser cualquier documentación que permita respaldar este cumplimiento de la acción correctiva. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de no conformidad, lo primero que vemos es las evidencias visibles del problema, ¿no? Lo que nosotros nos pide la norma es que busquemos el alcance de las implicancias ocultas que puede tener, o sea, hagamos un análisis de causa raíz. Vamos a investigar la causa raíz y para investigar la causa raíz nosotros vamos a buscar alguna metodología y la metodología que más se recomienda es la de los 5 porqués, porque nos permite pues preguntarnos nuevamente si es que esa es la causa raíz en la cual nosotros estamos estableciendo. Tipos de acción. Hay acciones inmediatas que atacan el problema y acciones correctivas que atacan la causa. Es como les decía yo, hay la corrección y la acción correctiva. La corrección es, se me cayó el lapicero, voy y lo levanto. Corrección. ¿Y qué pasó para que ese lapicero se caiga? Quizás la mesa no tiene algún filito que puede evitar que el lapicero se caiga, etc. Y nosotros vamos a tener que ir viendo cuáles son las acciones correctivas y estas pues van a ir atacando la causa raíces. Por eso es importante, con la PPT anterior, revisar cuál va a ser la metodología de análisis y como les digo, la que más se recomienda es la de los 5 porqués y no es la única. Puede tener el diagrama causa-efecto, Ishikawa, el árbol causa-efecto, etcétera. Cualquier metodología les va a servir para poder llegar a la causa raíz. ¿Cómo podemos eliminar la causa raíz? Es importante que tomemos acciones posibles para permitir eliminar la causa raíz y alcanzar el objetivo de la organización. Tenemos que preguntarnos cuál de estas conforman soluciones factibles. Es importante también
que para poder plantear acciones correctivas nosotros podamos saber cuáles van a ser soluciones factibles dentro de la organización y cuáles son las soluciones que logran nuestro objetivo en el menor plazo y al menor costo. Yo quisiera quizás implementar un super sistema dentro de mi organización, pero quizás económicamente la organización no va a poder sostenerlo. Entonces es importante, se les recomienda pues, que ustedes aseguren identificar las acciones correctivas como una solución factible. Y este es el formato de tratamiento de acciones correctivas que yo sugiero que ustedes lo tengan en consideración para poder darle tratamiento a alguna no conformidad. Entonces la parte del encabezado es la misma que había en calidad. La descripción de la no conformidad, usualmente la descripción de la no conformidad es textualmente lo que dice la norma. Por ejemplo, la norma puede decirte en algún capítulo que tú tienes que tener calibrado los equipos de seguimiento y medición. Entonces, y como evidencia, vas, por ejemplo, a un área específica y encuentras algún equipo para medición de fluentes y, por ejemplo, este equipo no está calibrado o no ha sido sujeto de seguimiento. Entonces, vamos a tener un problema respecto a este equipo. Entonces, luego de ello vas a hacer un análisis de causa raíz. ¿Qué pasó? O vas a hacer primero la acción inmediata. Vas y lo mandas a calibrar. Luego de ello te dice, analiza la causa raíz. Y debe ser llenada siempre por el responsable del proceso. Se recomienda ello porque es el responsable del proceso quien conoce el proceso y sabe las deficiencias del proceso. Por lo tanto, es él quien debe analizar la causa raíz. Luego de ello, se establecen cuáles van a ser las acciones correctivas de acuerdo a la causa raíz y se establece pues un responsable para poder implementar y la fecha de cumplimiento de esta implementación. Luego de ello, la norma también te dice que debes realizar un seguimiento a la implementación, o sea, debes hacerle un seguimiento a ese control que quizás han establecido dentro de la organización. Y luego de ello, la última parte sí es importante que lo revise un auditor interno de tu organización para asegurar la eficacia de la acción implementada. Por ejemplo, si yo he dicho que voy a establecer o voy a implementar una planta de tratamiento de aguas, pues esta eficacia, asegurar que pues, con la planta de tratamiento de aguas realmente las ppm del agua, de la solución que yo estaba botando, del efluente que estaba botando, pues realmente haya bajado, etcétera, ¿no? Entonces asegurar que eso se dé. Y con ello, si todo está cumpliendo, finalmente puedo dar por cerrado este tratamiento de acción correctiva. En la 10.3, la norma nos habla de la mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación, la eficacia del seguimiento del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. Entonces debemos asegurar de que continuamente nuestro sistema de gestión esté mejorando y dentro de estas mejoras las vamos a tener también, dentro de la revisión por la dirección vamos a tener mejoras. Lo que es importante es que nosotros debemos identificar todos los puntos donde podemos donde nuestro sistema nos puede arrojar mejoras continuas. Por ejemplo, nos puede arrojar en una auditoría interna, en una revisión por la dirección. El 9.1, 9.2 y 9.3 de la norma también dentro del seguimiento, análisis y medición de indicadores, por ejemplo, de gestión, en una auditoría interna y en una revisión por la dirección van a ser los focos donde nosotros vamos a tener que concentrarnos para poder captar todas las mejoras continuas que necesita nuestro sistema de gestión de calidad, de ambiental. Y eso es todo, con eso hemos terminado de revisar toda la norma ISO 14001. Muchas gracias.